Pues seguimos hablando de comorbilidades, de cómo cuidarnos, de qué tenemos que hacer para tener mejor calidad de vida. Este es un término esencial, calidad de vida del enfermo de psoriasis. Hoy vamos a dar paso a unos profesionales que son fundamentales también, como son los profesionales de enfermería. De hecho, sin ellos sería imposible realizar gran parte del trabajo que el resto de los profesionales sanitarios realizan. Por ello vamos a recibir a doña Elena Iborra Palau. Ella es enfermera de un centro de atención primaria en Valencia. Bueno, buenas a todos y a todas. Soy Elena Violeta, soy enfermera. Hasta hace poco trabajé en la sección de fototerapia del Hospital General de Valencia en personas con psoriasis y otro tipo de dermatosis crónicas. Y actualmente trabajo en atención primaria, en el ámbito de atención primaria. En las jornadas de hoy vamos a hablar sobre los hábitos de vida en las personas con psoriasis. Me parece necesario, aunque sé que hay otros profesionales que hablarán más en sí de la patología, por si tenemos gente nueva o pacientes que han debutado recientemente con la enfermedad, es necesario dar una pincelada y recordar que la psoriasis es una enfermedad crónica, inflamatoria, multifactorial y no infecciosa, que bueno, se trata de una activación inflamatoria de las células T y que además puede ser hereditaria. Es importante que las personas que tienen psoriasis o han debutado recientemente sepan que esta enfermedad viene caracterizada por brotes que pueden desencadenarse a través de fármacos como el litio, por ejemplo, o algunos beta-bloqueantes, por traumatismos, recordad el síndrome de Koebner, por hábitos tóxicos como el alcohol y tabaco, que veis aquí en esta diapositiva, algunos cambios en el clima e incluso la ansiedad. Hay muchos estudios que relacionan el estrés y la ansiedad con un aumento de los factores proinflamatorios e inflamatorios y, por tanto, siendo la psoriasis una enfermedad inflamatoria, será la ansiedad uno de los puntos clave que podrá repercutir en el como desencadenante de esos brotes. Por tanto, se puede ver el paciente pues, en una pescadilla que se muerde la cola, en la que es muy difícil romper el ciclo, sin muchas veces ayuda profesional. Es muy importante en cuanto a hábitos de vida detectar qué brotes son, en qué momento se desencadenan esos brotes y poder atajarlos desde ahí. Bien, sabéis que existen distintas formas de psoriasis, de esto seguro que hablan otros muchos profesionales en estas jornadas. La vulgar, la invertida, ¿no? La pustulosa, que son esas pequeñas vesiculitas que vierten el contenido al exterior. Y bueno, es necesario también comentar que la psoriasis hoy en día ya se considera no solo una enfermedad dérmica, sino un trastorno sistémico y por tanto el paciente más si cabe tendrá que cuidarse pues incluso más que una persona que no tenga esta patología, ¿vale? Son personas que van a poder tener algunas otras enfermedades autoinmunes como la artritis o la enfermedad de Crohn, incluso un mayor riesgo de factores cardiovasculares y, por ejemplo, hígado graso no alcohólico. Bien, siempre me gusta poner esta imagen que veis aquí, ¿no? Que engloba muy bien todos los niveles en los que la psoriasis puede estar haciendo mella en el paciente y que al final acabarán recargando la calidad de vida de estas personas. Bien, en cuanto a enfermería, y antes de pasar a hablar de hábitos de vida, es importante saber siempre de qué conocimientos partimos, ¿de acuerdo? ¿Qué situación y qué conocimientos tiene ya la persona con psoriasis sobre su enfermedad? Hay que asegurarse que estas personas, que vosotros los pacientes, sabéis qué tipo de enfermedad padecéis, porque muchas veces en personas que acaban de llegar están un poco perdidas y pueden no saber incluso que es una enfermedad crónica. Es importante, antes de comenzar a trabajar con hábitos de vida, saber qué grado de estrés tienen las personas que padecen psoriasis. Esto lo puede hacer enfermería mediante escalas de calidad de vida propias de dermatología o otras que pues bueno, miden la sobrecarga emocional del paciente, la ansiedad o la depresión. Es muy importante solventar todas las dudas.
Todos sabemos que la información es poder y está ampliamente estudiado y comprobado que un paciente seguro de sí mismo y un paciente con información va a favorecer su autocuidado. Por tanto, indispensable, antes siempre de hablar de hábitos de vida, que el paciente tenga toda la información en su poder. Es importante, como he dicho antes, poner atención a esos brotes, saber de forma individual en cada paciente qué causantes o qué desencadenantes son los que en cada persona provoca el brote. Pues habrán personas que digan, mira, a mí es que lo que peor me va son los cambios de temperatura. Otras pues dirán, no, es que yo cada vez que tengo un traumatismo pues sé que me sale placa, pues bueno, esta persona deberá evitar tatuajes, deberá ir con un poquito más de cuidado. Y ahora vamos a pasar a ver un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de empoderamiento. Vamos a leerlo tal cual. El empoderamiento es un proceso que se desarrolla en un enfoque de colaboración en el que los profesionales de la salud ayudan a los pacientes a adquirir los conocimientos necesarios para tomar decisiones informadas y cuyo resultado es un paciente responsable de la gestión de su enfermedad. Esta definición es de Wetzer y Bigelow. ¿Qué se quiere decir con esto? Con esto se quiere decir, pues lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que un paciente informado es un paciente que reduce sus niveles de estrés, está empoderado y por tanto puede llevar a cabo esos hábitos de vida que le estamos contando. Si un paciente no está en este punto de empoderamiento, da lo mismo lo que hagamos las enfermeras y otros profesionales sanitarios, que el paciente seguramente no podrá llevar a cabo esa serie de autocuidados tan necesarios para este tipo de enfermedad. Una vez dicho esto, es necesario comprender y entender, que esto ya lo dije en las jornadas anteriores, que se ha visto que el paciente con psoriasis tiene un nivel tirando a bajitos de conocimiento. Entonces, a los profesionales sanitarios nos queda mucho trabajo por hacer en cuanto a educar a este tipo de pacientes para que se conozcan un poquito más. Sí que es verdad que los pacientes son conscientes de que pueden tener mayor riesgo de padecer depresión, pero muy pocos pacientes, solo el 14%, reconocieron en el estudio de Zingon en el 2019 que tenían un factor de riesgo cardiovascular mayor que la población general. Además, la mitad de la muestra de este estudio pues, mostraba cierta pasividad ante el tratamiento que el dermatólogo aplicaba. Y bueno, aquí tenemos otros datos de Skiveren en otro estudio. Y este estudio sí que lanza un punto a favor de asociaciones como estamos hoy aquí por Acción Psoriasis, y es que nos cuenta que vieron que todos los pacientes que pertenecían a alguna asociación mostraban mayores grados de conocimiento. Y aquí me gusta mucho recalcar estudios de este tipo por la importancia de pertenecer a alguna asociación de este tipo, ¿vale? Como Acción Psoriasis. Bien, por tanto, tener conocimientos, aumentar esos conocimientos es empoderar para poder adquirir hábitos de vida saludables de forma siempre autónoma y nunca impuesta o obligada. En las jornadas anteriores hablamos de qué podía hacer enfermería en cada uno de los patrones funcionales. Sabéis que enfermería se mueve por patrones funcionales y que son aplicables a cualquier tipo de patología o situación del paciente. En este caso, como vamos a hablar ahora de hábitos de vida para que el paciente vea qué acciones puede realizar para mejorar, hablar de todos se haría muy extenso y, por tanto, en esta ocasión hemos escogido dos. Esperemos que en futuras jornadas podamos hablar de otros hábitos de vida en otros patrones, ¿no? Vamos a hablar ahora del nutricional metabólico, muy importante en el paciente con psoriasis, porque desde ahí y actuando en este tipo de patrón podremos reducir muchísimo el factor de riesgo cardiovascular, que recordemos que acabamos de ver está por encima de la media de la población general, y teniendo una dieta saludable los valores se pueden reducir muchísimo. Y el patrón de sueño-descanso. Ahora vamos a la parte más práctica y a la que puede gustar más a los pacientes y por tanto va más dedicada a ellos. Esperemos que estén viendo las jornadas muchos. Entonces, en cuanto a hábitos de vida, vamos a hablar de algo que en enfermería se utiliza mucho y es el método del plato. El método del plato consiste en tener claro que si yo me imagino un plato circular, la mitad de la cantidad de ese plato van a ser vegetales, productos todos de origen pues bueno, vegetales, frutas, hoja verde, ¿de acuerdo? Un cuarto del plato serán proteínas, que pueden ser perfectamente también de origen vegetal, sea algún vegano o vegetariano, siempre y cuando se complemente a nivel nutricional, pues teniendo muy en cuenta la vitamina B12. Y otro cuarto de platos corresponderán a
los hidratos de carbono, lo que conocemos como los farináceos. ¿Qué ocurre? Al ver el método del plato podemos decir, qué aburrido, mitad ensalada siempre, un trozo de pescado y un trozo de pan, ¿no? Pues bueno, puede ser aburrido si lo vemos así, pero de verdad que existen muchísimas combinaciones. Os he puesto algunas imágenes de platos que pueden estar muy buenos si sabemos cómo prepararlos. Fijaros si se nos ocurriera hacer una lasaña de verduras con soja texturizada, por ejemplo. Aquí podemos identificar con ese método del plato. No hace falta que sea tan aburrido como decir mitad, un cuarto y un cuarto. No, en la lasaña de verduras tenemos el calabacín, tenemos las verduras, el tomatito. Esta es de soja texturizada, tendríamos proteína vegetal, ¿de acuerdo? Y podríamos poner alguna laminita de pasta, que puede ser incluso integral, y así tener los farináceos, ¿de acuerdo? Se puede hacer un arroz integral con pollo y vegetales. Tenemos el pollo, que es la proteína, los vegetales y el arroz. Intentar siempre que hayan muchos más vegetales que arroz. Un tataki de atún, por ejemplo, tan buenos que están, sobre todo una cama de vegetales. O unas sencillas lentejas, sustituirlas por unas lentejas bajas en calorías, con más verdura que carne, por ejemplo, y son estupendas para combinar el método del plato. Esto es aplicable a todas las personas, pero en la psoriasis más si cabe hay que reducir ese factor de riesgo cardiovascular, hay que reducir el síndrome metabólico, hay que reducir el colesterol y la obesidad en pacientes que podéis estar sufriendo ahora psoriasis, ¿vale? O que habéis debutado ahora. Entonces, esto sería, en cuanto al patrón nutricional metabólico, unos tips muy claros de cómo poder mejorar la alimentación. Todo es proponérselo y al final la microbiota intestinal lo agradece, incluso nuestro carácter cambia. Bien, y para finalizar vamos a hablar de hábitos de vida y cuidados en el patrón de sueño-descanso. El patrón de sueño-descanso es muy importante en los pacientes con dermatosis crónica y con la psoriasis, más aún si cabe. Yo sé que os vais a dormir muchas veces teniendo fase de brote, teniendo que poneros cremas, potingues, se os pega el pijama, se os pegan las sábanas. Igual incluso sabes que se acerca ese momento y nos ponemos hasta más nerviosos o nerviosas. Un buen truco es intentar buscar un momento del día que no sea muy pegado a la noche para ponerse el tratamiento o las cremas. Es necesario y imprescindible hacer ejercicio físico de forma regular, nunca intenso antes de dormir, pero llevar una regularidad en la actividad física hará que mejoremos, por un lado, niveles cardiovasculares y, por otro lado, que mejoremos a nivel de endorfinas para poder dormir mejor. Importante aquí, pacientes con artritis psoriásica, adecuar el ejercicio. El que siempre va fenomenal, natación y bicicleta. Esto es lo que siempre va fenomenal, ¿vale? Importante, cenar liviano y siempre a la misma hora, llevar una rutina. Dar la ducha calentita antes de dormir. Parecen cosas tontas, pero si no las hacemos, seguro que no funcionan. Y es necesario muchas veces que nos las repitan para llevarlas a cabo. Si sabemos que nos va a costar, pues tener un buen arsenal de infusiones, valeriana, melisa, melatonina, tener preparados aceites esenciales. Se ha estudiado mucho últimamente el ruido blanco, ¿no? Y el ruido rosa. El ruido blanco es ese ruido, diréis, ¿qué es? Pues bueno, es el ruido que tiene que ver con cascadas, lluvia, las hojas de los árboles que se mueven, ¿no? Un ruido continuo que nos adormece, como cuando somos bebés y estamos en esa cunita, ¿no? O incluso remontándonos al vientre materno, ¿vale? Y luego sí que es verdad que hay una serie, pueden haber meditaciones guiadas, incluso con aplicaciones móviles que van estupendamente y luego finalizan con un ruido blanco y nos quedamos roques. Yo las uso mucho, funcionan y te vas a dormir mucho mejor. Importante, 0 pantallas si utilizamos una aplicación móvil que sea guiada y sea solo de escucha. Y cuando ya no aguantemos más, pues siempre quedará un pequeño paseo nocturno para desestresarnos, para airearnos. Son pequeños tips. Bien, finalizamos aquí la charla. Simplemente hemos hablado de hábitos de vida en 2 de los patrones funcionales más importantes para las personas con psoriasis. Si queréis, pues bueno, tenéis alguna duda o queréis contactarme, cualquier paciente o cualquier otro profesional o enfermera que le haya parecido algo curioso y quiera comentarlo, podéis hacerlo en este contacto que os dejo por aquí, en este correo, ¿de acuerdo? Muchas gracias.